Muy buenos días, señores jóvenes estudiantes. Daremos inicio a esta clase referente al cerebro 1, que también se lo denomina como el telencéfalo o hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. El cerebro es parte del sistema nervioso central, ¿no? Concretamente el estudio corresponde al telencéfalo o hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Es el lugar donde llegan todas las impresiones, tanto sensitivos sensoriales de todos los territorios del cuerpo humano, ¿no? Cabeza, tronco y extremidades. El cerebro como tal se divide en tres porciones: una porción anterior llamada prosencéfalo, una media el mesencéfalo y una parte posterior denominada rombencéfalo. El prosencéfalo se divide a la vez en dos partes laterales, que son los hemisferios cerebrales en su parte anterior, denominada el telencéfalo, una parte intermedia entre ambas, denominada diencéfalo. Y el cerebro posterior o rombencéfalo corresponde el mielencéfalo a la médula oblonga y el metencéfalo al pedúnculo, perdón, a la protuberancia anular y al cerebelo. Está situado el cerebro dentro de la calota craneana, ¿no? Asienta prácticamente en el piso anterior y piso posterior de la base del cráneo. Es de forma ovoide, ensanchada o voluminosa más posteriormente. Se relaciona a través de las meninges, una membrana blanquecina fibrosa de tejido conjuntivo, con prácticamente la calota craneana en su parte anterior, con la cara endocraneal del frontal en su parte posterior, con la cara endocraneal del occipital y sus partes laterales, con el parietal y los temporales, ¿no? En relación a sus dimensiones, mide en sentido antero-posterior 16 centímetros, en sentido transversal 14 centímetros y en sentido vertical 12 centímetros. Tiene un peso de 1180 gramos. En su configuración externa del cerebro, observamos acá una vista dorso-lateral o vista superior del cerebro. En la línea media arriba observamos la cisura longitudinal del cerebro, que en su profundidad, si nosotros hacemos una abertura, observaremos el cuerpo calloso que conecta ambos hemisferios cerebrales, y en su parte posterior observamos acá el cerebelo. Dentro de la cisura longitudinal del cerebro penetra una prolongación de la médula madre llamado la hoz del cerebro. Esta hoz del cerebro, que en su parte posterior se prolonga también con otra, se confunde, ¿no?, con la tienda del cerebelo o tentorium cerebellum, que es una prolongación transversal que divide el lóbulo occipital con el cerebelo. Bueno, también observamos acá múltiples plegaduras, ¿no?, que corresponden a los gyrus del manto o de la corteza cerebral, limitados por múltiples surcos, algunos profundos y algunos surcos leves, ¿no? Sustancia perforada anterior, rombo octopeduncular. En la cara inferior del cerebro es más irregular que las anteriores caras del cerebro, ¿no?, es decir, la cara dorsolateral y la cara medial. Esta cara inferior o basal del cerebro distinguimos muchos elementos neuroanatómicos. Fíjense en la línea media, la cisura longitudinal del cerebro en su parte anterior y acá en su parte posterior. Distinguimos también más posteriormente el quiasmo óptico. Acá está el rombo octopeduncular, un corte del mesencéfalo con sus porciones de los pedúnculos cerebrales, acueducto de Silvio y la lámina cuadrigémina, y el cuerpo calloso más posteriormente, ¿no? Bueno, aquí tenemos que identificar la sustancia perforada anterior, que es este sector, un rombo pequeño, limitada anteriormente por las cintillas olfatorias, ¿no?, medial y lateral, y posteriormente por los tractos ópticos dorsomedialmente, posteromedialmente, y el lóbulo temporal posterolateralmente. Contiene múltiples surcos por donde pasan vasos, ¿no?, que van a nutrir los núcleos de la base del cerebro. Luego tenemos el rombo octopeduncular, que es este sector, limitado anteriormente por los tractos ópticos derecho e izquierdo, posteriormente por los pedúnculos cerebrales, en cuyo contenido está anteriormente el tallo pituitario, el tubérculo mamilar y la sustancia perforada posterior, por donde también penetran vasos
que van a nutrir los núcleos de la base del cerebro. Y aquí aprovechamos a observar en este ángulo interpeduncular el origen aparente del tercer par craneal motor ocular común. En los hemisferios cerebrales son dos, uno derecho y otro izquierdo. Existe dominancia de cada uno de ellos, ya sea en los zurdos o en los diestros, ¿no? Los diestros tendrán una dominancia del hemisferio cerebral izquierdo, en cambio los zurdos tendrán una dominancia del hemisferio cerebral derecho. Presenta acá una vista superolateral del cerebro, parte anterior, acá la parte posterior, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, todos estos lóbulos divididos por tres cisuras importantes, que es la cisura, fíjense acá, de central o desolando, la cisura lateral o de Silvio y la cisura parieto-occipital. Vemos también la cara inferior, acá este sector, vemos la cisura lateral, que es este sector que hemos indicado que se origina de ángulo lateral de la sustancia perforada anterior, ¿no? Y contornea prácticamente entre el lóbulo orbitario y el lóbulo occipito-temporal. De la misma forma vemos en la cara medial acá lóbulos, ¿no? Aquí tenemos el lóbulo frontal en su proyección, en su prolongación de la cara medial anterior del cerebro. Y observamos también en su parte posterior el lobulillo paracentral, que es este sector que corresponde a la prolongación motora y sensitiva, ¿no? De las áreas motora 4 y área 312 de Brodmann sensitiva. Prácticamente este lobulillo paracentral tiene esa combinación anteriormente motora, posteriormente sensitiva, y luego más posteriormente será el lóbulo precúneo o cuadrilátero, el lobulillo cuña o cuneiforme limitada por el surco parieto-occipital y la cisura calcarina, y más inferiormente estará el lóbulo el lóbulo occipito temporal, ¿no? Vemos acá también el lóbulo insular, que este lóbulo se observa a la abertura de la parte posterior de la cisura de Silvio, y en su profundidad observamos el lóbulo de la ínsula, ¿no? De forma triangular, con muchos lobulillos, un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, los cuales están divididos por cisuras, por surcos cortos y surcos largos, ¿no? También observamos el lóbulo límbico, que es este sector, conforme prácticamente el cíngulo, que es esto, el istmo y el hipocampo, el uncus del hipocampo, que también se denomina el gyrus fornicatus. La cara superolateral del cerebro presenta cisuras, surcos y giros, ¿no? Hablando de las cisuras, ya hemos dicho hace rato, la cisura de Solano, que es el sector, nace de la cara medial, es sinuoso en su trayecto anterior-inferior, primero presenta una convexidad anterior, luego convexidad posterior y nuevamente convexidad anterior. Se pierde en la parte anterior del surco lateral o de Silvio. La cisura de Silvio nace, habíamos indicado, en el ángulo lateral de la sustancia perforada anterior, luego se dirige lateral y posteriormente en la cara dorsolateral, y se pierde en el lóbulo parietal, ¿no? En su parte anterior emite dos ramas, una rama horizontal o anterior, una rama posterior o vertical, que circunscribe acá un gyrus, que es el gyrus triangular, ¿no? Bueno, también tenemos acá, aquí no lo notamos muy bien, pero esa es la cisura parieto o occipital, que delimita estos dos lóbulos, parietal y occipital, ¿no? Bueno, hablando de los surcos de la cara superolateral del cerebro, encontramos en el lóbulo frontal el surco frontal superior, surco frontal inferior, los cuales se dividen en ramas, ¿no? Ramas ascendente y descendente, y circunscriben el surco precentral, ¿no? Estos tres surcos delimitan el gyrus frontal superior, gyrus frontal medio, gyrus frontal inferior y el gyrus frontal ascendente o precentral, ¿no? En el caso del lóbulo parietal presenta un surco intraparietal, el cual en su parte anterior se divide en dos ramas ascendente y descendente, y circunscriben tres gyrus, ¿no? El gyrus
parietal ascendente o postcentral, el gyrus parietal superior y parietal inferior. El temporal, lo mismo, lóbulo temporal idéntico, presenta dos surcos temporales superior e inferior, los cuales delimitan el gyrus temporal superior, medio e inferior. El lóbulo occipital idéntico presenta dos surcos anteroposteriores, un surco occipital superior e inferior, y también delimita el gyrus occipital superior, medio e inferior, ¿no? Que lo vemos acá en estos esquemas del lóbulo temporal, acá del lóbulo parietal y el lóbulo occipital. En el caso de la cara inferior del cerebro, observamos acá las cisuras, primeramente, las cisuras que son más profundas, ¿no? Acá vemos la cisura de Silvio, que delimita prácticamente el lóbulo orbitario, que es parte del lóbulo frontal, y el lóbulo occipito-temporal. Bueno, en el lóbulo orbitario, el lóbulo orbitario presenta un surco, que es el surco de la cintilla o del tracto olfatorio, que es este sector, ¿no? Y lateralmente presentará el surco en forma de H, el cual delimita múltiples lobulillos orbitarios, ¿no? Podemos acá identificar el medial, el lateral, el anterior y posterior. Medialmente al surco olfatorio encontramos este otro gyrus, que es el gyrus rectus, ¿no? Y en el lóbulo occipito-temporal, que es todo este sector, observamos dos surcos, un surco occipito-temporal medial, que es todo el sector, y occipito-temporal lateral, el cual divide en dos gyrus que tienen los mismos nombres, ¿no? Occipito-temporales, lateral y medial. El medial en su parte anterior corresponde al gyrus del hipocampo, que en su parte anterior presenta el gancho del hipocampo y el surco del hipocampo, ¿no? Que en su profundidad, en un corte coronal, se puede observar el hipocampo como tal, con sus partes importantes que estudiaremos posteriormente. Corresponde a hablar acá de la fimbria del hipocampo y el lóbulo dentado del hipocampo, ¿no? Bueno, posteriormente esta parte del gyrus occipito temporal medial corresponde acá al gyrus lingual que vemos acá, ¿no? Cara medial del cerebro, entre cisuras vemos acá la cisura parieto-occipital, la cisura calcarina, que se confunde en su parte anterior, se unen los dos y circunscriben acá el lóbulo cuneiforme o cuña, ¿no? La cisura calcarina, importante hablar del sector porque corresponde al área 17 o área visual 17 primaria. Luego observamos otros surcos que vemos acá, el surco del supracalloso, superiormente al cuerpo calloso, con sus partes, este elemento anatómico, la rodilla, el cuerpo y el esplenio, ¿no? Luego superiormente al cíngulo, que es todo este sector, el gyrus cinguli, observamos el surco del gyrus cinguli, que emite múltiples surcos hacia el borde superior del cerebro. Fíjense, acá está un surco, acá otro surco y acá otro surco. Este surco, los dos surcos anteriores acá van a delimitar lo que llamamos el lobulillo paracentral, que en su parte anterior es motora, su parte posterior es sensitiva, ¿no? Es prolongación de las áreas motora y sensitiva primarias. Y la parte más posteriormente encontramos el lóbulo cuadrado o precúneo, aquí estará el lobulillo cuneiforme o cuña, ¿no? La corteza cerebral, bueno, pues aquí la corteza cerebral es el manto o podemos decir sustancia gris, acúmulo neuronales que cubre superficialmente al encéfalo o al cerebro, ¿no? Cuya disposición de este manto está en plegaduras, fíjense, denominadas circunvoluciones, que forman múltiples surcos, algunos profundos, algunos levemente profundos, distribuidos en los lóbulos correspondientes frontal, parietal, occipital, temporal. Ya habíamos indicado que la corteza cerebral recibe todas las impresiones externas, ya sea sensitivas, sensoriales del plano superficial y el plano profundo del cuerpo humano, y también sensaciones visuales en el caso del occipital, sensaciones auditivas en el caso del lóbulo temporal, sensaciones motoras, de la personalidad, de las emociones en el caso del lóbulo frontal,
y sensaciones sensitivas netamente del lóbulo parietal. El espesor del manto, de este manto corteza cerebral, oscila entre 4,5 milímetros a 1,5 milímetros, ¿no? Un ejemplo de 4,5 milímetros es el área primaria 4 de Brodmann o presrolándica, y 1,5 milímetros encontramos en la cisura calcarina y en surcos poco profundos. La superficie del manto o de la corteza cerebral oscila entre 2.200 centímetros cuadrados, el volumen es 300 centímetros cúbicos, el peso es 580 gramos. Los tipos de células que presenta el manto o la corteza cerebral de la superficie de la profundidad son tres células básicamente, las células piramidales, gigantopiramidales en la capa 5, lo que ven acá, que dan origen a los fascículos corticoespinales y geniculado. Luego las células granulares o estrelladas, las células fusiformes que están en la capa superficial y profunda. Y los tipos de fibras que presenta el manto o la corteza cerebral son tres tipos: las fibras asociativas, de asociación, que asocian un área, un acúmulo neuronal, otro acúmulo neuronal de la corteza cerebral. Un ejemplo clásico es el fascículo arqueado, que conecta el centro de Broca con el centro de Wernicke, ¿no? Y las fibras comisurales, como ejemplo tenemos acá el cuerpo calloso, que comunica ambos hemisferios cerebrales; las fibras de proyección, que conectan acúmulos o áreas de la corteza cerebral con núcleos del tronco encefálico y médula espinal. Capas de la corteza, acá vemos esta imagen, en su capa más superficial, fíjense acá, la capa molecular, y la capa más profunda, la capa multiforme, provista de células fusiformes, ¿no? Estas capas corresponde acá a estudiar la capa 5, que es la capa piramidal interna, donde prácticamente están las células gigantopiramidales de Betz de forma triangular. De su base emergen los axones, que van a conformar los fascículos que ven indicado corticoespinales y geniculado, ¿no? Bueno, en relación a estas capas también podemos indicar que la capa 2 y 4 es netamente sensorial, sensitiva, sensorial, donde llegan todas las impresiones, ¿no?, de territorios del cuerpo humano. Y la capa 3, 5 y 6 son capas de significación netamente motora de respuesta. La corteza cerebral también tiene territorios que se les conoce como isocórtex, alocórtex, archicórtex, paleocórtex y neocórtex. Isocórtex, alocórtex, bueno, es diferente al espesor de la capa de la corteza cerebral, de las capas, ¿no? Isocórtex quiere decir que tiene las 6 capas correspondientes. Un ejemplo es el área motora primaria. Alocórtex, que tienen capas disminuidas, 3 a 4 capas. Corresponde esto como ejemplos al cíngulo, al istmo y al hipocampo, ¿no? Archicórtex, palocórtex y neocórtex, bueno, estos términos se refieren al desarrollo filogenético, ya sea antiguo o reciente. Antiguo se conoce como archicórtex, y un ejemplo es el gyrus cinguli y el hipocampo. Paleocórtex se refiere a territorios neuroanatómicos de significación sinoencefálica u olfatoria, en el caso del lóbulo piriforme del lóbulo frontal. Neocórtex es reciente la aparición de estas estructuras neuroanatómicas, corresponde a los demás elementos neuroanatómicos del manto cerebral. Por tanto, archicórtex se relaciona con alocórtex y neocórtex con isocórtex. Entrando ya al estudio de las áreas y localizaciones cerebrales, el doctor Corbinian Brodmann ya había estudiado el año 1909 y describió la significación funcional de las áreas o grupos neuronales de cada lóbulo del cerebro, ya sea frontal, parietal, temporal y occipital. Diferente a las áreas localizadas del lóbulo frontal, el área motora primaria corresponde al área 4 de Brodmann, el cual se prolonga a la cara medial como el lobulillo paracentral en su parte anterior, y acá se encuentra la distribución somatomotora
topográfica de todos los territorios del cuerpo humano, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo clásico es acá en la cara medial, corresponde a la parte de la parte genital y extremidad inferior, y en su tercio medio y tercio inferior corresponde a la mano y a la cara concretamente, ¿no? De mayor inervación. El área premotora corresponde al área 6. Antes de describir este sector, aquí también podemos decir en el área 4 que su estímulo excitativo producirá movimientos tónico-clónicos de diferentes sectores, ¿no?, del cuerpo humano, a lo que se conoce epilepsia. Su destrucción de las neuronas del área 4 del área motora primaria producirá parálisis, ¿no?, del lado contralateral. Esto depende del lugar concreto, ya sea tercio superior, tercio medio o tercio inferior, que corresponde a la distribución somatomotora o homúnculo-motora, lo que se llama, ¿no? El área premotora o 6 es un área asociativa que se asocia con el área motora, ¿no? Y su lesión producirá lo que es la apraxia, ¿no? La apraxia es cuando una persona quiere ejecutar una acción pero no puede, ¿no? Esa es la apraxia. Esta es su prolongación medial de esta área premotora corresponde al área motora suplementaria, que es la cara medial del hemisferio cerebral, pero es referente a la parte premotora, y esta área motora suplementaria está relacionada con la programación, planeamiento de una acción motora, ¿no?, y su iniciación. El área prefrontal corresponde a todo este sector, inclusive todo lo que es el lóbulo orbitario, concretamente al área 9, 10, 11 y 12, está conectada esta área prefrontal con el tálamo óptico, con el lóbulo temporal y el gyrus cinguli, ¿no? Al estar conectada con estos sectores, esta área prefrontal es sumamente importante porque está relacionada con las percepciones de las emociones, ¿no? Está relacionada también con la personalidad, el carácter, la empatía, ¿no?, el juicio de la persona, ¿no? Por tanto, su lesión de este área producirá indiferencia al dolor, indiferencia a los problemas, pérdida del juicio, etc. El área de los movimientos conjugados de los ojos corresponde al pie de la circunvolución frontal media. Está relacionado con el movimiento conjugado de los ojos, ¿no? Su lesión producirá mirada al mismo lado del globo ocular, es decir, el paciente mira a su lesión, ¿no? En cambio, su estimulación, el globo ocular se dirigirá al lado contralateral. El área de la escritura también está situada en el pie del gyrus frontal medio o centro de Exner. Su lesión producirá la denominada agrafia después de haber aprendido a escribir, ¿no? Generalmente esta área está en el hemisferio cerebral izquierdo. En relación a las áreas del lóbulo parietal, es prácticamente de significación sensitiva. Acá llegan todas las sensibilidades conscientes del cuerpo humano, ¿no? Por tanto, existe un área sensitiva primaria, ¿no?, igual acá, que es llamada el gyrus postcentralis o parietal ascendente. Existe conglomeradas neuronales que reciben todas las impresiones del tacto superficial, profundo consciente y del dolor y la temperatura, ¿no? Esta área de la misma forma se prolonga en la cara medial del cerebro, conformando lo que llamamos el lobulillo paracentral. Una lesión de esta área producirá una excitación, ¿no?, leve, producirá hormigueo o entumecimiento del lado contralateral siempre del cuerpo. En cambio, la lesión producirá una lesión producirá falta de percepción o anulación de la sensibilidad de la mitad contralateral del cuerpo, ¿no? El área gustativa corresponde a la tercio más inferior de esta área. Corresponde al área 43 de Brodmann, ¿no?, donde se hace consciente de todas las
todos los sabores o gustativos que se puede percibir por la boca. El área del lenguaje corresponde a que estudia el centro de Broca, corresponde al área 44-45 de Brodmann, que está en el pie del gyrus frontal inferior, y el centro de Wernicke, que corresponde aquí al área 39 y 40, concretamente al gyrus angulares o pliegue curvo, y parte del gyrus supramarginales, que son gyrus del gyrus parietal inferior. Bueno, una lesión del área del centro de Broca 45-49 producirá lo que llamamos la afasia motora, ¿no? Es decir, este centro es un centro de la articulación de las palabras, por lo tanto su lesión producirá mudez, ¿no? En cambio, el área de Wernicke es el centro sensorial, es decir, está relacionado con la comprensión o entendimiento del lenguaje. Es decir, la persona, gracias a este centro, entiende o comprende lo que otra persona está hablando, ¿no? Su lesión producirá lo que llamamos la afasia sensorial, ¿no? Existe un fascículo, que es el fascículo arqueado, que conecta estos dos centros de Broca, del lóbulo frontal, y de Wernicke, del lóbulo parietal. Su lesión de este fascículo arqueado producirá alteraciones en la repetitividad de palabras de la persona, ¿no? En relación acá al área, nos estamos olvidando del área 5 y 7 del lóbulo parietal. Acá es sumamente importante porque es un área asociativa también, ¿no? Que está relacionada con la calidad, con la parte de la calidad de las impresiones sensitivas. Acá hablamos de dos términos importantes, estereognosia y asterognosia. Estereognosia quiere decir que se conoce o percibe, ¿no? Percibe la sensibilidad del cuerpo humano referente al tamaño, volumen y forma, ¿no? En cambio, asterognosia, que hace pérdida de estos elementos de reconocimiento, ¿no? De la forma, volumen, tamaño de un objeto. Bueno, acá luego el lóbulo parietal derecho está relacionado también con la agnosia corporal, es decir, pérdida del reconocimiento de la mitad contralateral del cuerpo, ¿no? Aquí tenemos una representación del homúnculo sensitivo y motor de Penfield. Acá está todo este sector, corresponde al área motora, todo este sector al área somatosensorial, ¿no? O también llamado de esta parte somatomotora. Tenemos acá la representatividad en el caso de somatosensorial, del gyrus postcentralis, ¿no? O parietal ascendente, fíjense acá, en su cara medial o del lobulillo paracentral, observamos en su parte posterior la representatividad sensitiva de la parte genital y miembros inferiores. Y de superior a inferior, en el gyrus parietal ascendente, estará la mano con mayor sensibilidad y luego la cara. De la misma forma, en el área motora, la parte de la extremidad inferior y genital siempre está en la cara medial, y luego viene en mayor extensión o mayor acúmulo neuronal de la mano, el dedo pulgar y la cara, ¿no? De la cabeza. Y en su parte más inferior, la lengua. En relación a las áreas del lóbulo temporal, tenemos acá el lóbulo temporal, tenemos acá el gyrus temporal superior, medio e inferior. El gyrus temporal superior, en su parte más posterior, presenta algunas gyrus transversas, que se denomina el gyrus transverso de Hedges, que representa el área 41 primaria auditiva, ¿no? Circundante a esto estará el área 42 de Brodmann, que es psicoauditiva, ¿no? Luego, más circundantemente, encontramos el área vestibular, cuyo estímulo producirá mareos y vértigos. El área del sistema motor extrapiramidal corresponde a los gyrus 20-21, relacionado con el sistema motor extrapiramidal. La crisis de automatismo psicomotriz, bueno, está relacionado con lesión del área del lóbulo temporal, donde el paciente, después de haber ejecutado una acción, al final no se acuerda nada de lo que había hecho una actividad, ¿no? Esa es la crisis de automatismo psicomotriz.
En relación a las áreas del lóbulo occipital, estas áreas de la visión, está más concretamente acá relacionado con la cisura calcarina que habíamos visto anteriormente, que es este sector, que es el área visual primaria o área 17 de Brodmann, con labio superior, labio inferior y el intersticio correspondiente, ¿no? El labio superior llega acá las impresiones visuales de la retina superior, el labio inferior, las impresiones de la retina inferior y el intersticio del área macular o la mácula lútea. Acá llegan todas las impresiones visuales y se hacen consciente, ¿no? Bueno, circundante al área 17 de Brodmann estará el área paraestriada, ¿no? O área 18 de Brodmann, el cual va a ser asociativa, el cual da la calidad de la visibilidad que llega a este sector, ¿no? Luego, circundantemente estará el área periestriada, que es psicovisual, y dará la forma o la realidad del objeto que se está observando una persona, ¿no? El lóbulo de la ínsula, vemos acá fíjense, en un corte de la cisura lateral, y acá vemos ya pintada el lóbulo de la ínsula de forma triangular, un vértice anterior-inferior, fíjense, anterior-inferior, que es este sector, y presenta un surco central, que es este sector. Acá lo vemos, el surco central divide en dos lóbulos, lóbulo anterior, posterior, el lóbulo de la ínsula, ¿no? Y el lóbulo anterior, que está, fíjense, dividido por surcos en lobulillos cortos, y en lóbulo posterior por lobulillos más largos. Este lóbulo de la ínsula es de significación visceral, por tanto tiene una conexión con el hipotálamo, ¿no? Por último, la circunvolución del cíngulo. Habíamos dicho que la circunvolución del cíngulo corresponde a todo este sector. Corresponde a estudiar acá el cíngulo como tal, giros del cíngulo, el istmo, el hipocampo, el gancho del hipocampo, a lo que llamamos todo ese sector, ya habíamos dicho anteriormente, el lóbulo límbico o el gyrus fornicatus, que tiene una significación de la percepción, donde se hace consciente la memoria reciente y el centro de las emociones instintivas de la persona, ¿no? Gracias. Estaremos también en nuestra clase posteriormente. Hasta luego.